Hola queridos y queridas estudiantes de los cursos Sexto Básico A y Sexto Básico B. Creé este video para que quede un poco más claro el contenido que hemos estado viendo en las guías. Por eso la presentación se llama La historia de Chile, siglo XIX, que es el que tenemos acá, que perteneció a la unidad 2, y el siglo XX, que es la unidad 3 que vamos a comenzar a desarrollar en las guías 10 y 11. En primer lugar, debemos tener claro qué fue lo que vimos en las guías anteriores. Y en primer lugar, debemos saber que el proceso de independencia tuvo múltiples causas. Externas, aquellas que ocurrieron fuera de Chile, específicamente en España, e internas, que fueron aquellas que se llevaron a cabo en nuestro país. Para tener mayor claridad en este punto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver que en España, recordemos que Chile era una colonia de España. Entonces, en ese lugar, en 1808, fue tomado prisionero el rey de esa época, cuyo nombre era Fernando VII. ¿Y por quién fue tomado prisionero? Por las fuerzas napoleónicas. Las fuerzas napoleónicas se llama así porque Napoleón, que era un general francés, invadió España. Y al invadir España, a tomar posesión de ese país, obviamente toma prisionero a la principal figura política de ese tiempo, que era Fernando VII. Y cuando tomó prisionero a Fernando VII, nombra como nuevo rey a su hermano, cuyo nombre es José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Entonces, que el rey Fernando VII haya estado encarcelado motivó a todos los países que están en América. Vuelvo a recordar que la monarquía española tenía muchos países bajo su mando, entre ellos Chile. Entonces, la toma de Fernando VII como prisionero motivó a los países de América Latina a que realizaran juntas de gobierno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resguardar los países para cuando volviera Fernando VII. Y acá debe quedar algo muy claro. Las juntas de gobierno no tuvieron como objetivo independizarse de la corona, sino que tuvieron como objetivo guardar los países para cuando retornara el rey legítimo. También hay otras características que la vamos a ver a continuación. Acá hay varias. Ya, por ejemplo, en 1776, Estados Unidos adquiere su independencia de la monarquía inglesa. Ya en Chile también existe un malestar criollo. ¿Y quiénes eran los criollos? Eran jóvenes nacidos en América, pero que eran hijos de españoles. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que en el siglo XX no tan solo van a participar personas de la élite, que eran los criollos, sino que también todo tipo de gente. Pero hasta el momento, principalmente en el siglo XIX y en el proceso de independencia, participan los criollos, que eran las personas que se encontraban en la cúspide, en la cima de la pirámide social de ese tiempo. También debemos destacar las ideas liberales. ¿Cuáles eran las ideas liberales? Ideas que defendían la independencia de los países. Entonces nosotros sabemos que
a partir de 1810, con el comienzo de la Junta de Gobierno, comienzan a aparecer estas ideas que defienden la democracia como sistema de gobierno. Y la democracia es totalmente contraria a la monarquía. Ya a partir de la democracia nosotros dejaríamos de ser colonia, seríamos un país independiente. Y por último, como sale acá, y era lo que estaba diciendo recién, existe esta invasión francesa, invasión encabezada por Napoleón a España. Y al llegar a ese país, a España, ¿qué es lo que hace Napoleón? Toma prisionero a Fernando VII. Y por último, dice acá, juntas de gobierno. Y lo voy a leer. Una vez que se supo en América que el rey Fernando VII había sido tomado prisionero por Napoleón, comenzaron a organizarse juntas de gobierno. Fueron creadas como una forma de administración provisoria. Quiere decir que solo existe hasta que el rey volviera a estar libre. En su mayoría, las juntas fueron una muestra de fidelidad al rey. Como dije en la diapositiva anterior, la Junta de Gobierno no tenía como objetivo la independencia de Chile. Sin embargo, algunos criollos, vuelvo a repetir, que eran los hijos nacidos en América, pero cuyos padres eran españoles, vieron la posibilidad de crear gobiernos locales, y acá cierto tenemos el ejemplo, en Santiago, en Buenos Aires, en La Paz, en Quito, en Bogotá y en Caracas, que se encaminarán hacia la independencia. Volvemos entonces a la diapositiva principal. Y también dice acá que el proceso de independencia comenzó en 1810, específicamente el 18 de septiembre, y se dividió en 3 periodos. ¿Cuáles fueron esos periodos? Los vamos a ver a continuación. Acá está. En primer lugar, como dije, se encuentra la primera Junta de Gobierno, que fue en 1810. Vuelvo a repetir, el objetivo de esta primera Junta de Gobierno fue resguardar provisoriamente, eso quiere decir por mientras vuelve Fernando VII, hasta que él fuera liberado por Napoleón Bonaparte, que invadió España. Y este primer periodo, como dije, dura hasta 1814. Entonces, entre 1810 y 1814 existe el periodo de la Patria Vieja. Y cuando termina la Patria Vieja es cuando ocurre el desastre de Rancagua. Es cuando los patriotas, y patriotas viene de patria, y que son aquellos que defendieron durante mucho tiempo la independencia de Chile, fueron derrotados por los realistas. Y los realistas fueron principalmente chilenos que defendían a la corona española. Entonces, recapitulando, estaba diciendo que en el desastre de Rancagua se enfrentaron los patriotas, que eran los que defendían la independencia de Chile, versus los realistas, que eran las personas que defendían a la corona española. Y a partir del desastre de Rancagua, existe el periodo conocido como la Reconquista. Y el nombre lo dice todo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que gracias al triunfo de los realistas, al triunfo de las personas que defendían a la corona española, los españoles volvieron a conquistar al país. Y este periodo dura 3 años. Ya fue desde 1814 hasta 1817. ¿Y qué es lo que ocurrió en 1817?
ocurre la batalla de Chacabuco. Y la batalla de Chacabuco tiene como característica que ganaron los patriotas. Ya pasamos de una derrota de los patriotas a un triunfo de los patriotas. Y a partir de ese momento se llevó a cabo el periodo de la Patria Nueva. Y que finalmente finaliza en 1823 cuando Bernardo O'Higgins, que fue la persona, como se ve acá, que firmó el Acta de Independencia, decide irse a Perú y finalmente muere allí. Entonces, recapitulando, la independencia de Chile comienza en 1810 con la primera Junta de Gobierno. Recordemos que la Junta de Gobierno no tenía como objetivo la independencia de Chile, pero los patriotas comenzaron a pensar que era momento de que nuestro país dejara de pertenecer a la corona española y se convirtiera en un país independiente. Entonces, este primer periodo recibe el nombre de Patria Vieja. Después los patriotas son derrotados en el desastre de Rancagua y los españoles vuelven al poder durante 3 años, 1814-1817, y este periodo recibe el nombre de Reconquista. Y por último, en la batalla de Chacabuco, cuando ganan los patriotas, estas personas que defienden la independencia, comienza el periodo de la Patria Nueva. Ojo, cuando se firma finalmente el Acta de Independencia de Chile fue en 1818, en febrero de 1818. A partir de ese momento, Chile es un país independiente. No en 1810, porque allí solamente ocurrió la primera Junta de Gobierno, sino que es en 1818 cuando nuestro país finalmente se convierte en un país independiente. Entonces, ¿qué ocurre ya en el siglo XX? Porque acabo de decir que el siglo XIX es cuando ocurre el proceso de independencia, pero en el siglo XX, ya que comienza, perdón, ahí sí. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XX? Que comprende entre el año 1900 y 1999. Ese es el siglo XX. En cambio, el siglo XIX, siglo XIX comprende entre 1800 y 1899. Entonces nosotros ahora vamos a hablar desde el año 1900. ¿Qué es lo que ocurre allí? Lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? Dividí por temas. Entonces primero vamos a comenzar por la economía del siglo XX y, como dice acá en el PowerPoint, a finales del siglo XIX, ya en las últimas décadas de los años 1800 hasta los años 30 del siglo XX, o sea, estamos hablando alrededor de 40 años, Chile, nuestro país, fue el mayor exportador de salitre en todo el mundo. Sabemos que el salitre es un mineral que se encuentra en el suelo del norte del desierto y gracias a él se pueden elaborar varias cosas. En primer lugar, el salitre es la materia prima para confeccionar fertilizante. También es la materia prima para elaborar pólvora. Entonces, estos usos fueron bastante requeridos, tenían una gran demanda en el resto de los países. ¿Y qué quiere decir exportador?
que nuestro país exporta este salitre, se va para otros países, ¿ya? Y cuando hablemos ya después de la década de los años 30, nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia en la economía. Entonces, como estaba diciendo, este mineral fue el principal materia prima que exportó nuestro país alrededor de 50 años y, como dije, tiene como principal uso como fertilizante y como materia prima de la pólvora. Acá yo coloqué como ejemplo un afiche que está en inglés. Y si ustedes buscan en internet, hay varios afiches del salitre en diferentes idiomas. En japonés, en chino, mandarín, en turco incluso. Y esto nos da a entender de que efectivamente el salitre, ya esta materia prima, este mineral que se encontraba en el norte, fue exportado, fue llevado desde Chile hacia varios países en todo el mundo. Y la segunda característica de la economía del siglo XX es que después del crack del 29, después de que ocurre la gran crisis económica en Estados Unidos, pero que tuvo consecuencias en Chile, los gobiernos de la época comenzaron a implementar un sistema económico conocido como crecimiento hacia adentro. Entonces, hasta la década de los años 30, Chile exportaba materia prima, pero a partir de la década de los años 30, Chile se caracteriza por tener un sistema económico que ya no exporta tanto, sino que la mayoría de los productos, la mayoría de los utensilios, de los objetos que ocupaban los chilenos en ese tiempo, se fabricaban adentro del país. Entonces, los minerales que se explotaron en ese tiempo, específicamente el cobre, se comienza a producir en Chile. Ya se deja de exportar tanto hacia el resto del mundo, sino que en nuestro país comienza a producir diferentes objetos. ¿Ya? Entonces comienza a existir una economía nacional. Sabemos que hoy en día la mayoría de las cosas que ocupamos vienen desde el extranjero. Por ejemplo, los teléfonos, los automóviles, los electrodomésticos, pero después de la década de los años 30, en Chile se producen todas esas cosas. ¿Ya? ¿Y cuál es el organismo, cuál es la institución del gobierno encargada de que existan industrias nacionales que produzcan electrodomésticos, radio, televisión, automóviles, ropa? Es la Corfo, cuyo símbolo es este. La Corfo es la Corporación para el Fomento y la Producción que encabeza este crecimiento hacia adentro, esta industria nacional, a través de la construcción de diferentes fábricas que producen estos utensilios, que producen estos objetos. Hoy en día sabemos que Chile sigue siendo un gran exportador de cobre, pero que la mayoría de las cosas que ocupamos diariamente vienen de afuera, no son producidas en Chile. Entonces, si usted está en su pieza, se va a dar cuenta, si hace una observación de su pieza o de su casa y comienza a ver dónde se producen estos utensilios, nos vamos a dar cuenta que principalmente provienen de China. ¿Ya? Pero en esta época, a partir de la década de los años 30, en Chile se producían todas estas cosas. Ya el Estado, el gobierno, a través de esta institución, la Corfo,
promovió una economía nacional, algo bien diferente a lo que ocurre hoy en día. La segunda característica entonces es sobre la sociedad del siglo XX. Y acá en primera característica tenemos la formación del movimiento obrero. Sabemos que en las salitreras del norte habían varios trabajadores que tenían pésimas condiciones de trabajo. Ya tenían jornadas laborales de 12 a 14 horas. Ya eran personas que no recibían un sueldo en dinero, sino que recibían fichas, que vivían dentro de este pueblo salitrero. Entonces, todas estas condiciones precarias laborales comienza a motivar la formación del movimiento obrero. Los trabajadores de las salitreras y de las industrias comienzan a organizarse. Y en ese contexto, en este tiempo, se fundó el Partido Comunista y el Partido Socialista. Los dos tienen como principal objetivo que los obreros, que los trabajadores manejen el país. En segundo lugar, tenemos también el surgimiento de los medios masivos de comunicación, específicamente la radio, como podemos ver acá, y los periódicos. La televisión va a ser un invento que va a llegar a las casas chilenas en la segunda mitad del siglo XX, ya a partir de los años 60. Pero antes de eso existía la radio, que sigue existiendo hasta ahora, pero que se ocupaba mucho más, y también los periódicos. Y también comienzan a crearse diferentes universidades, no tan solo en Santiago, sino que a partir del siglo XX comienzan a crearse universidades en regiones, y también los gobiernos de la época colocaron especial atención en la educación. Y todas estas causas, ya sumado a los problemas políticos y económicos en que se encontraba el país, provocó que diversos grupos comenzaran a participar en la vía pública y en la política de la época. Y si ustedes prestaron atención al inicio de este video, yo dije que en el siglo XIX, entre 1800 y 1899, quienes participaban de la política eran los criollos, era la élite. Voy a escribir acá, élite. Y élite significa que las personas que tienen dinero son los que participan en la política de la época. En cambio, en el siglo XX, gracias a todas estas causas, gracias a los medios masivos de comunicación, específicamente la radio y los periódicos, y también las universidades y colegios, permiten que otros actores, otros grupos de la sociedad comiencen a participar en la política y en la vía pública, comiencen a manifestarse en torno a diferentes demandas. Entonces, en primer lugar tenemos a la clase media. Antes del siglo XX existían dos grupos sociales, dos clases sociales. Por un lado la élite, por un lado las personas adineradas y por otro lado los pobres. Ya principalmente los obreros de las salitreras, los campesinos y los obreros de las fábricas. Pero en este tiempo, en el siglo XX, comienza a formarse la clase media. También las mujeres. Y ustedes en la guía número 10 van a tener que desarrollar una actividad sobre la participación política de las mujeres, quienes en 1949 obtuvieron el derecho a voto. Antes de eso, las mujeres no podían votar y por ende no podían participar como alcaldesas, parlamentarias, ministras. Incluso las mujeres hasta ese tiempo, la mayoría
seguía trabajando solamente en el hogar. Y acá, y ustedes también lo van a ver en la guía, la principal agrupación política de mujeres en el siglo XX fue el MENCH, que significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Este movimiento fue muy importante, sobre todo en la obtención, en el derecho a voto de las mujeres. Y por último, gracias a los medios masivos de comunicación, la radio y el diario, y la formación de las universidades, comienzan a surgir nuevos partidos políticos. Y cuando veamos el siguiente tema, que efectivamente es la política, nos vamos a dar cuenta que existen más partidos políticos, más sectores políticos. Entonces vamos a seguir. Y por último, ¿cómo es la política del siglo XX? Como dije anteriormente, la radio y los periódicos, el acceso libre a ellos permitió que se formaran diferentes grupos políticos. Y como dice acá, durante el siglo XIX, los hombres de la élite eran quienes participaban en la política. Eran quienes podían ser presidente, alcalde, parlamentario e incluso votar. Pero en el siglo XX, como vimos anteriormente, existen variados grupos y partidos políticos que comienzan a participar en la política, que comienzan a participar en la democracia. Y también vamos a destacar 6 periodos dentro de la política del siglo XX. En primer lugar, la República Parlamentaria, que en la actividad que deben realizar en la guía número 10 van a leer sobre ella. Después, la República Presidencial, cuyo principal cargo es el presidente. Después, la dictadura cívico-militar, que comienza en 1973 y termina en 1970, y la actividad que ustedes van a tener que realizar en la guía número 11, que es con nota, es sobre el comienzo de la dictadura cívico-militar en Chile. Y por último, como gran periodo político, tenemos los gobiernos democráticos. Sabemos que en 1990, después de 17 años, termina la dictadura cívico-militar y las personas pueden comenzar a votar. Y de esta manera comienzan los gobiernos democráticos que existen hasta la actualidad. Sabemos que en nuestro país, en el año 2020 que nos encontramos, todas las personas mayores de 18 años pueden participar de la política, pueden votar, pueden ocupar un cargo político y también se pueden organizar en colegios, en universidades, en los trabajos, ya muy diferente a lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar en Chile. Si existen dudas sobre lo que acabamos de ver, hay diferentes videos que yo solo voy a recomendar en el siguiente video cuando les explique las instrucciones de la guía. Pero ustedes saben que toda esta información se encuentra en su libro de clases y que también se lo pueden preguntar a sus padres, porque nosotros actualmente estamos viviendo el último periodo político del siglo XX.